Muchas bendiciones. Esta es la continuación del Hyundai Avante que nos acaban de traer en grúa. Vamos por aquí a levantar el bonete. Así es que lo estamos recibiendo prácticamente. Ni ramal, no tiene ramal, no tiene nada aquí prácticamente. Intentaron ponerle gas por hornilla de ese sistema convencional para poder encenderlo. Aquí les voy a mostrar. Así es que lo estamos recibiendo ahora mismo por aquí, adentro. Miren cómo está. La queja fue que después de un choque, miren en donde tienen el tanque original del vehículo, aquí dentro. La queja es que después de un choque no encendió más el vehículo. Miren por aquí donde está el convertidor de gas convencional. Prácticamente, miren dónde está la hornilla, como que si era un Corolita. Le pusieron una hornilla como que si era un Corolita prácticamente. Miren, miren, aquí así lo estamos recibiendo. ¿Cómo está? Así lo estamos recibiendo. Ahora mismo. Según decía el gruero, que este va a ser el taller número mucho. Prácticamente que él lo va a venir a recoger. O sea, como que ya él está impuesto a recogerlo de taller en talleres. No soluciona. Nosotros estamos confiados en el Señor. Es un reto, sinceridad, es un reto, pero nada, con papá Dios delante, vamos a darle para adelante. Bueno, pues así es que lo estamos recibiendo. Este es el Hyundai Avante. Así lo estamos recibiendo. Nada, lo mantengo al tanto de cómo va la continuación con el Hyundai Avante. Aquí estamos trabajándole ese Hyundai i20 al aire acondicionado. Tenemos los técnicos trabajando ahí. Olvidé mostrarles el otro tanque de gas que tiene aquí, de gas convencional. Este es el mismo Hyundai Avante. Miren el otro tanque ahí debajo donde está. Miren su medidor aquí prácticamente. La hornilla y el convertidor. Así mismo es que está.